sistema. Excelente. Bueno, vamos a empezar con el último seminario del año. El año que viene retomamos. Capaz que hay algún otro seminario que se organice por algún visitante o lo que sea, pero este es el último formal del ciclo de seminario estudiante. Tenemos a Sebastián Montoli, ambientado con instrumentales. Licenciado en física desde el 2020 y ahora está haciendo su maestría con Guzmán Hernández y con Escapiglia, y bueno, nos va a hablar de teorías de gravedad en 2 dimensiones y holografía con cutoff finito. Bueno, qué impresión abrir un evento de estas características, ¿no? No, vengo a contar un poco algunas cosas que he estado aprendiendo y estudiando durante la maestría. Digamos, bueno, siempre lo enigmático es cuando uno empieza con un título que tiene palabras que parecen que no se sabe dónde salen. Lo importante sería un poco aclarar de qué se está hablando. Bueno, gravedad más o menos es lo que uno se imagina. Es la gravedad, ¿no? La relatividad general. Y la holografía es un concepto que ha surgido en la década de los 90, que se puede pensar de la siguiente manera. En determinados contextos, la información de lo que sucede dentro de un volumen del espacio-tiempo se puede de alguna manera codificar en lo que pasa solamente en la frontera que envuelve este volumen. Digamos, lo más interesante que se ha hecho con esta idea es la llamada conjetura ADS-CFT de Maldacena en el 97, que lo que dice es, bueno, si nosotros queremos entender cómo funciona la gravedad cuántica en un espacio-tiempo que se llama ADS, que va a tener dimensión D+1, yo puedo encontrar una teoría, de alguna manera encapsular la información de esta gravedad en este espacio, una teoría que vive en el borde de este conjunto ADS, y la teoría que encapsula esa información de la gravedad va a ser una teoría de campos que tiene una simetría que se llama simetría conforme. A los efectos de hoy vamos a pensar la simetría conforme como una simetría de dilatación, por más que tiene otras cosas metidas adentro, pero no van a ser relevantes para la charla de hoy. Un comentario, porque hay mucha gente que maneja esto. ADS no tiene una frontera como tal, pero la holografía piensa en el borde de ADS como una construcción en la que vos metés ADS en otro espacio que sí tiene un borde, y en esta construcción ese borde tiene una coordenada que sería infinita. ¿Sí, perdón? ¿Es ADS porque es un espacio para el público que no vino? Qué buena pregunta. Yo lo que entiendo de ADS es que si vos agarrás las soluciones de las ecuaciones de Einstein con vacío para distintos valores de la constante cosmológica, tenés espacios que son, digamos, las soluciones del espacio-tiempo de esas ecuaciones con una constante positiva, 0 o negativa. Eso es para mí ADS. Entonces, si vos querés meter en ese espacio, digamos, es un espacio porque es un espacio-tiempo. Es un espacio-tiempo. Bueno, uno es DS. Y el otro es ADS. ADS anti-DS es el opuesto. Sí. Claro, y 0 sería el espacio Minkowski. DS de Sitter, que me De o sea, el nombre era. Sí, porque hay que decirle a la gente que Ok. es No, está totalmente es correcto. otra de las palabras que no son palabras que están escritas en cosas. Gracias por la... Digo, para recalcar por qué que la gente no viene. No quiero ser mala. ¿Cómo se hace? Control Control Shift. Control. Voy a romper todo. ¿Dónde está Shift? ¿Dónde está Shift? ¿Para sacar qué? El panel de... Para sacar la barrita. Porque volvió. No importa. Entonces, bueno, lo que quise decir es, la información de lo que pasa en la región del espacio-tiempo se tiene que poder encapsular esa información de lo que está pasando solo en lo que ocurre en el borde. Y digamos, la conjetura, que no está probada, pero se tienen muy buenas ideas de por qué debe ser verdad, en particular hay ejemplos y argumentos. La idea es que la teoría, que sería dual en el sentido de que tiene la misma información que la que tiene la gravedad en el espacio-tiempo, es una teoría que es una teoría de campos y tiene las propiedades de transformación conforme. O sea, es
la teoría que tiene simetrías conformes, que como digo las podemos pensar como simetrías de dilatación. Entonces, bueno, lo que decía es eso, la manera estándar en la que se piensa esta dualidad es decir, bueno, lo que pasa adentro lo puedo llevar a algo que pasa afuera. Esto es en un espacio que es ADS, pero bueno, tiene ese tema de que en realidad el borde no está naturalmente definido, hay que hacer una construcción para definirlo. Entonces lo que nosotros podemos hacer es decir, bueno, cortemos antes de ese infinito, generemos como un parche de ADS, agarramos un pedazo de ese espacio, y tratemos de ver si podemos relacionar en ese parche cómo sería lo que está pasando con la gravedad cuántica en ese espacio-tiempo, con lo que pasa en el borde del parche que tomé, que como es un parche tiene un radio finito, y yo puedo entender, digamos, puedo definir un borde concreto en ese parche, y lo que se encontró es que, por lo menos para la gravedad en 3 dimensiones, si se hace esta construcción, imagínense que quiero definir que mi espacio-tiempo es este cilindro, con el espacio adentro, ¿no? Y quiero intentar entender cómo sería la gravedad cuántica en 3 dimensiones en ese espacio-tiempo. La pregunta es si puedo encontrar alguna teoría dual, o sea, una teoría, si puedo encontrar una descripción de eso en términos de algo que iba solo por decirlo. 3 dimensiones es 3 dimensiones de espacio y tiempo. Entonces, esta es una dimensión debajo de lo que estamos acostumbrados. Sí, exacto. Digamos, cuando quiero decir 3, estoy usando un 2 más 1, ¿no? Estoy considerando que mi espacio físico, mi espacio sin el tiempo, digamos, largo, ancho, es un disco, y le estoy tomando como distintas fotos a ese disco y las estoy superponiendo de forma que genero este cilindro, ¿no? Es una imaginación de qué sería ese espacio-tiempo 2 más 1, pero es correcta la aclaración. Entonces, la idea es cómo puedo vincular lo que está pasando adentro de este cilindro con algo que esté pasando en el borde de este cilindro. Bien, entonces para hablar de eso, quiero introducir 3 como conceptitos que serían, bueno, algo que es la deformación de T-barra, que es una teoría de campos conforme, y el hecho de que uno puede formular la gravedad con un Lagrangiano, ¿no? Quiero mezclar estos 3 ingredientes de una forma en la que se pueda entender qué es lo que estamos intentando hacer ahora. Empecemos con la deformación de T-barra. Digamos, es un procedimiento que me dice, digamos, tomó un Lagrangiano, una teoría de campos que esté definida por Lagrangiano. Lagrangiano, la descripción de un modelo físico, y mediante esta prescripción, pensémosla, yo puedo tomar otro Lagrangiano, que representaría un sistema físico que está en cierto sentido muy cerca de ese otro. Entonces, fíjense que yo puedo hacer como esta construcción como iterativa, digamos, me muevo un Lagrangiano a otro que está infinitesimalmente cerca, y si logro iterar ese proceso, integrar esa construcción, voy a tener toda una familia como de sistemas físicos que están indexados por este parámetro mediante esta construcción, digamos, ¿no? O sea, tengo un Lagrangiano y puedo como encontrar uno infinitesimalmente cercano, como que muchas propiedades de mi sistema ligeramente deformado son como el original, salvo como una especie de deformación. Y esa deformación la puedo integrar de forma tal que voy a conseguir toda una familia de teorías. En principio, es simplemente un procedimiento que me permite hacer eso, dado una teoría particular. Por otro lado, puedo tener una teoría de campos conformes, que es lo que digo, es el Lagrangiano al que yo le puedo aplicar esta prescripción, que me permite construir muchos, puede ser, digamos, el paso cero de esa construcción, puede ser una teoría que tiene una determinada simetría. En este caso, las simetrías conformes. Que como decía, las podemos pensar intuitivamente como simetrías de invarianza de escala, pero con otras cosas que están metidas y en principio no importa. Entonces, sí, perdón. T1 es El tensor de energía impulso. Sí. Bien. Sí, la prescripción es lo mismo. No, está perfecto. Lo que pasa es que realmente he tenido muchas dudas sobre qué cosas sí tengo que decir y qué cosas no. A mí me sirve porque no estoy segura, pero... No, está bien, totalmente. Hay gente que ya no persigue más, pero a mí me sirvió. Gracias. No, está bien, perdón. Voy a tratar de tomar. Voy a tratar de tomar. Ok.
Bien. Entonces, lo que quiero decir es, yo puedo tomar una teoría de campos que va a tener una simetría, que va a ser la de simetría conforme, y la puedo usar como punto de partida para esta construcción que me permite generar una familia de tipos. Bueno, esas teorías las puedo poner en cualquier lugar, digamos, ¿no? En particular, si quiero tener esta construcción, casualmente va a ser, digamos, estas construcciones, voy a poner esas familias de teoría en el borde y voy a intentar relacionar eso con algo que sería la gravedad dentro. O sea, poder encontrar una relación entre cómo sería la gravedad dentro y esas teorías conformes deformadas que las voy a poner en el cilindro. Esa sería la idea. ¿Okay? La idea es, esto es el trabajo de Freire que sirve como motivación a cosas que sí hemos hecho en la maestría. Entonces, por un lado tenemos esa deformación de esas teorías que empiezo, digamos, deformando una teoría con una propiedad de simetría particular, y por otro lado quiero ver lo que pasa del otro lado, del lado de adentro, ¿no? Del lado de adentro yo digo, bueno, las ecuaciones de la relatividad general se pueden deducir a partir de un Lagrangiano, una acción, ¿no? La acción es la integral en el tiempo de un Lagrangiano. Digamos, acá lo que, como decía Michael, tengo de 3 dimensiones, 2 corresponden al espacio largo-ancho, y la otra dimensión corresponde al tiempo. Entonces, mediante las ecuaciones de Euler-Lagrange, yo podría deducir las ecuaciones de la relatividad general. Lo que quiero hacer ahora es, claro, yo quiero avanzar hacia algo que uno podría considerar gravedad, pero cuántica, ¿no? Entonces, es como natural pensar en, si vos pensás en mecánica cuántica, uno puede pensar naturalmente en un hamiltoniano. Mismo porque, por ejemplo, no sé, es la ecuación de Schrödinger, que la ecuación de Schrödinger es la que genera la evolución de los estados cuánticos. Entonces, hay un olor a, bueno, si tengo un hamiltoniano, voy a poder construir una ruta hacia algo que es cuántico. Lo que voy a querer hacer es intentar hacer un enfoque de cuantización canónica. Digamos, yo voy a generar, voy a estudiar cómo es el espacio de fases clásico de esto, y a las relaciones de conmutación de ese espacio clásico les voy a imponer la prescripción usual para generar relaciones de conmutación de operadores. Una pregunta, ¿eso va a ser en signatura lorentziana o estás, yo noto que hay un G y no un menos G adentro? Sí, es o un error o un tema de notación. Creo que van a tener... sí, van a... Eventualmente va a haber algo feo en ese sentido, pero todavía no hay feo. Ok. Claro, no hemos... Sí, capaz que mejor era poner Precisamente eso. No adelantemos la... Por ahora no, pero eventualmente va a venir algo para responder sobre tus preguntas. Ok. El loco ya va a tirar el trabajo. Está bien. Bueno, entonces, la idea es, bueno, si nosotros tenemos un lagrangiano, con esta prescripción podemos definir el hamiltoniano, digamos. Podemos buscar cuáles son las variables del espacio de fases si nosotros tenemos un lagrangiano en particular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si nosotros hacemos eso para la gravedad en 3 dimensiones? Bueno, notamos que esas variables canónicas que encontramos no pueden tomar cualquier configuración, sino que las configuraciones que pueden tomar están restrictas por una serie de condiciones. Estas condiciones se llaman vínculos, y lo interesante es que el hamiltoniano como tal está conformado únicamente por estas condiciones que tengo que imponer sobre las variables canónicas. Entonces, ¿qué significa cuantizar? Claro, yo quiero hacer justamente esto de encontrar en el clásico cuáles son las variables canónicas. Y ahora quiero promover eso a operadores. Entonces quiero las relaciones de conmutación que tengo en el espacio de fases clásico, asignarles con la prescripción usual, digamos, relaciones de conmutación de operadores. Pero a nivel de las funciones de onda, ¿no? Si yo pienso en cómo actúa este hamiltoniano sobre las funciones o funcionales de onda de este problema, ¿qué es lo que tienen que hacer esos vínculos? Bueno, como estos vínculos están hechos de la forma tal, vínculo igual a 0, esas son las condiciones que estoy imponiendo sobre mi espacio de fases. Cuando yo promuevo esos operadores, tienen que actuar sobre los funcionales de onda como operadores nulos. Es decir, que actuando sobre las funciones de onda, tienen que dar 0. Imponer eso es lo que se llama la ecuación de Wheeler-de Witt. Entonces, lo que hizo Friedel es estudiar cuáles son soluciones de esto. Fíjense que ahora, por el lado en el que vengo construyendo esto,
solo estoy pensando en cómo es la gravedad N. Lo otro lo dejé como colgando en el aire, pero esto es solo una construcción que depende de la gravedad en ese cilindro. Entonces, ¿qué es lo que encuentra Frege? Acá es donde se encuentra, digamos, la conexión. La conexión es que encuentra que son soluciones de esta ecuación, o sea, son funcionales de onda válidos. Tomar esas teorías conformes que yo había dicho en el borde y hacerlas evolucionar por el flujo de Tete barra. Y en el parámetro TS que tenías, eso es evolucionar el flujo de Tete barra, porque si no, no entendía. A ver cómo decís. Tete barra es el determinante del tensor de energía. Y la evolución viene con el parametrito ese que te habías tomado para hacer la variación. Sí, acá el parámetro no está, porque quise escribir unas cosas. Pero yo para acordarme cómo Sí, ahí va. Digamos, acá viene integral, digamos, para distintos valores de ese parámetro tengo distintas teorías. Ahí va. Y esas teorías deformadas con ese parámetro son soluciones de la ecuación de la Para gravedad. cualquier valor del parámetro. Sí. ¿No? Me equivoqué entonces. Creo que no entendí. Hay una relación entre la constante cosmológica, la S, el valor del parámetro y algo que caracteriza. No importa. Lo había entendido mal entonces. Perdón. Bien, entonces ¿en qué nos habíamos quedado? Bueno, que... bueno, la idea es que si yo tomo esas teorías conformes como punto inicial y las deformo por el flujo de Tete barra, encuentro soluciones a la ecuación de Wheeler de Witt. Entonces ahí hay una relación entre lo que está pasando en el borde, las teorías que tengo definidas en el borde, y las funciones de onda que puedo definir adentro de ese cilindro. No, yo no entiendo. ¿Qué es el E mayúsculo? Bien, sí, ahí todo. ¿Tienes alguna transformada ahí? Sí, digamos, acá los que están haciendo esto es en realidad esquemático, no es esta fórmula, es distinta. La E minúscula correspondería a las variables canónicas reales, y no son una, son un par más, pero este cuadrado en realidad está ocultando unos índices, digamos, en el que tengo más. Y esta E, en realidad, bueno, a ver, es una integral que yo estoy haciendo sobre... bueno, a ver cómo lo explico. A ver, los efectos de lo que quería decir es una variable que se integra geométricamente en ese espacio. Esta E tiene que ver con cómo es la geometría del borde, digamos, y la estoy integrando en las posibles geometrías que tiene el borde. Y integrar en todas las posibles geometrías esas de formación me da las soluciones. Sí, pero bueno, creo que no lo debo haber explicado muy bien. Pero, ¿se puede hacer o no? ¿Cómo que se puede? En casos concretos. Bueno, lo que hicimos nosotros fue hacer, bueno, esto estaba hecho de una forma, digamos, en el caso una dimensión menos, que es lo que quería hablar, se puede hacer esta integral realmente y llevarlo a un caso concreto, algo que es unidimensional y mucho más bonito. Capaz que si avanzo hacia eso puedo llegar a algo. ¿Cuánto vamos de charla? Capaz que... Bueno, entonces, el resumen capaz que quería llegar es, bueno, si nosotros partimos de la gravedad en el cilindro, ¿no? Hacemos la formulación hamiltoniana. Eso me define el hamiltoniano y eso lo puedo promover a operadores, y eso me genera la ecuación de Wheeler de Witt. Lo que encuentro que son soluciones, estas teorías conformes deformadas por la prescripción que di al principio en el borde. Eso es lo importante. Capaz mejor ahí, ¿no? Bueno. Entonces, digamos, es natural preguntarse si podemos tener esta relación en dos dimensiones. Si mi espacio no es el cilindro, sino es, por ejemplo, el cilindro sin el espacio dentro, digamos, un S1 por R, ¿no? Un cilindro, la tapa del cilindro. Los bordes del cilindro. Entonces, La cáscara cilíndrica. la cáscara, sí. Entonces, algo que se puede hacer es decir, bueno, partir de una acción para la gravedad en dos dimensiones, que, bueno, como notarán, es distinta a la otra, y eso es porque si yo quiero intentar hacer la misma prescripción que tengo para la gravedad en dos dimensiones, falla, por, bueno, cuestiones de algunas propiedades geométricas en dos dimensiones no están bien definidas y hacen que la acción no dé ecuaciones de movimiento, pero digamos, mediante reducción dimensional del problema en más dimensiones, uno puede encontrar algo que podría llamar gravedad en dos dimensiones.
Y la idea es, bueno, seguir el proceso para el caso 3D, pero para el caso 2D. La idea es, bueno, nada, tenemos el lagrangiano, podemos generar el hamiltoniano, a partir del hamiltoniano leemos cuáles son las variables canónicas y los momentos asociados, podemos ver cuáles son los vínculos. Hay más vínculos, pero después lo hablamos por qué no puse más vínculos. Al final solo termina siendo importante uno, que es este. Y la idea es, bueno, si queremos entender cómo son las funciones de onda para este espacio dosdimensional, vamos a tener que seguir el proceso análogo, ¿no? Tenemos unos operadores en forma de vínculo que van a actuar sobre un funcional de onda y lo van a mitigar. Eso me va a generar una ecuación que se puede resolver. Bueno, digamos, lo que decía, ¿no? Cuantizar es imponer las relaciones. Seba, si no es muy difícil. Tenés un nombre, cuando vos decís a E, tenés una manera en español de decirme, esta E chiquita es tal cosa, o ese phi es tal cosa. ¿Se puede? Capaz que no, que es re largo. Si es re largo y te distrae, no. Sí, Pero eso tiene es eso es algo. Sí, claro. Es una cantidad, Es una cantidad que genera. Lo que estoy haciendo. Es una uniforma que genera la geometría de un círculo. Porque lo que estoy haciendo, o sea, ahora sí. No, sí es profundo, o sea, es una uniforma que Capaz genera puedes escribir la geometría. métrica en términos de la métrica tridimensional. Tridimensional, perdón, unidimensional, porque la sección espacial de tu espacio-tiempo tienes solo una dimensión. Sí. Y tendría una noción de distancia. Sí. Y eso está definido por él, creo. Sí. Puedes escribirlo. Entonces, este sirve para medir distancias en la parte espacial de tu espacio-tiempo. Sí. Está, divino, eso me deja bien. ¿Y phi? Sí, es un campo auxiliar que hay que meter. Digamos. Es escalar y es un campo tranquilo. Sí. Es un campo más. Sí, hasta donde entiendo es un campo escalar. Golazo, yo con eso ya quedo en paz. Gracias. Cami sugiere que era buena. Pero la palabra buena a mí no me dice nada. Gracias. Bueno. Entonces, bien, esa mona va a tener una interpretación como una de las variables canónicas en esta gravedad. Entonces luego se transforman los operadores, se imponen las relaciones de computación canónicas, y esas relaciones, usando esas relaciones de computación y cómo actúan esos operadores, uno puede escribir la ecuación de Wheeler-DeWitt en 2 dimensiones, y de manera análoga a como se resuelve en el caso 3-dimensional, se puede escribir en el caso bidimensional. Entonces, la idea es que, bueno, te queda escrito en términos de estas fluctuaciones de, otra vez, ahí está E, va a ser también una forma que me habla de cómo es la geometría en el espacio, y yo estoy integrando en esa geometría, también estoy integrando en este campo auxiliar phi, y digamos, ese integral me da lugar a soluciones de la ecuación en 2 dimensiones. La idea es si esto lo puedo relacionar con el flujo de TT barra de alguna teoría, o no. Entonces, la manera de hacer eso es justamente hacer esta integral de caminos, en el caso en que A y phi los considero constantes. Entonces, la idea es hacer esa integral de caminos, y mediante algunos cambios de variable, se puede llegar a una expresión que corresponde a la deformación TT barra de una teoría de mecánica cuántica. Y ese es como el resultado de digamos, cómo se relaciona la teoría en 2 dimensiones con una teoría que tiene solo dimensión espacial, temporal, perdón. Porque digamos, cuando yo digo 2 dimensiones, estoy diciendo espacio y tiempo, una y una. Entonces cuando yo tomo una dimensión menos, cuando voy al borde, va a tener una dimensión menos y va a quedar solo el tiempo. Entonces en ese sentido Z representa una función de partición de la teoría de mecánica cuántica. No teoría de campos. Claro, mecánica cuántica aposta. Claro, que evoluciona en el tiempo. Claro, porque, digamos, como yo decía, los campos, o sea, las variables de espacio de fases, en la construcción que estás haciendo para dimensiones altas, son campos. Entonces, al sacarle esa dimensión espacial, se convierten en variables canónicas, de verdad.
Es algo así como una solución de Dahlem. No sé qué decirte. No sé qué decir. La ecuación de onda. Sin la parte del medio. Bueno, No, en la solución de Dahlem, la ecuación de onda. Que vos partís de cómo se comporta el borde en ese sentido. y tenés el extra de cómo está en el medio. Eliminando la parte. Digo, la analogía, obviamente, no es la misma cosa que están haciendo. Pero conceptualmente. Digamos, ahí va, digamos. La idea es poder construir un diccionario entre la teoría adentro y en el borde. O sea, eso sería lo ideal. El tema es que acá no lo estamos haciendo, bueno, hay cosas que no entendí evidentemente de esto, pero digamos, lo que sí, esto todavía no, o sea, no puede ser ADS-CFT, porque esto lo que estamos poniendo es un boundary finito, ¿no? O sea, pusimos un parche, y al poner un parche, ya rompés la simetría conforme. Esto es algo que es muy arriesgado que lo diga, porque lo leí por mi cuenta y no lo consulté con Guzmán, pero, nada, corregime si me equivoco, la deformación de T-barra es una letra conforme, rompe la invariancia conforme el flujo. Entonces, ya las teorías que viven en el borde ya no tienen la simetría conforme. Entonces no es realmente ADS-CFT porque no tienes una teoría dual conforme en el borde. Pero... ¿Y nos vas a contar cómo es esa mecánica? Esa mecánica cuántica. Bueno, no, yo la dejé acá La realmente. versión clásica. Digamos, yo la dejé hasta acá. No, entonces no ahora me puse a contame meter. bien, vos que estás acá. Hicimos el trabajo de Fred, era el de 3D, y lo que ustedes están haciendo en tu maestría Es en la 2D. versión 2D. Sí, lo que pasa es que acá hubo una confusión. Que no. No, porque la versión 2D está hecha por otros autores, pero en algo que se llama la formulación de primer orden, segundo orden. Me estoy confundiendo los términos ahora. De otro orden que no sé qué. Digamos, lo que sí es distinto es cómo lo hicimos. Digamos, el resultado está, pero llegamos desde otro lugar. Digamos, la parte de imponer la mona y escribirlo en términos de estas unoformas, sí es lo distinto. Ahí estoy de acuerdo, ¿no? Algo así. Algo así. Estoy en el palo. Pero digamos, capaz que no entiendo mucho qué es lo original y qué es lo distinto, pero lo que yo sí entiendo es que lo que digamos, yo estuve metiendo la mano, digamos, es en agarrar esto en 2 dimensiones, hacer este procedimiento en el que definís estas variables. Ahí va. Realmente, Vínculos, claro, definir mis vínculos, ver cuáles son. Hay más vínculos, pero lo que pasa es que la forma de que tiene la solución que les estamos poniendo ya tiene determinadas propiedades de invarianza bajo determinadas transformaciones. Y los vínculos que no puse generan esas transformaciones. Pero lo que estoy diciendo es que la acción de un vínculo que genera una transformación es 0 sobre algo que es invariante por esa transformación. Entonces estoy metiendo eso que es como una especie de digamos, me estoy quedando de esos vínculos, porque ya les estoy poniendo la invarianza de la solución, me estoy quedando con un único vínculo que es el que queda después de haber impuesto los otros, y resolvimos, digamos, lo que realmente dice es agarrar esto con determinados parámetros y decir, che, ¿qué tiene que pasar para que esto sea una solución? Entonces vos decís, bueno, tengo los vínculos, o el vínculo que me importa, ¿no? ¿Dónde lo escribí? Acá. Tengo esto, ¿no? Entonces, estos actúan de forma usual, ¿no? Cuando son el phi actúan multiplicando la función de onda y cuando son p actúan como derivadas funcionales respecto a la variable asociada. Entonces lo que hice es agarrar y decir, bueno, tenés esta solución con parámetros a ajustar, ¿ok? Entonces planteas la acción de esto, de los vínculos, sobre este funcional de onda. Ahí va. Entonces lo que pasa es que acá tenés muchas cosas, ¿no? Lo que hicimos es decir, bueno, si yo tengo el vínculo a esto, lo puedo escribir de alguna forma como, puedo pasar la acción de esos... Para dentro de la integral y hacerla pegar en z. Entonces lo que hicimos fue eso, digamos, tenés estos operadores y los haces con las relaciones de conmutación y propiedades de estas integrales, hacerlas pegar en z y ver cuándo eso es una solución, cuándo eso realmente da cero. Entonces llegás a encontrar una condición para esta función de onda z. Y eso tiene que ver con el flujo de TT. Exacto, porque esa solución, cuando ajustás los parámetros, se puede reducir a una teoría deformada por el flujo de TT barra en un régimen particular. Y la teoría que deformaste de la posta
Es una teoría conforme. Es una teoría conforme. Sí. Ah, pero estás ganando. Y, Tenés una pregunta en el chat. Ay, Te la puedo leer, pero. la verdad, veamos. El Javi, a ver, para ahí adelante. Es más jodido que yo. Uy, el no decía que está perfecto. ¿Cómo es eso que trabajás en 2D aún con los problemas de la acción? Ya la de esa, ¿no? No es ese el tema, Javi, digamos. La acción de Jackie Teitelbaum la puedes pensar como agarrar la acción de Einstein Hero en 4 dimensiones y poner determinadas reducciones dimensionales. No sé hace cuánto preguntaste esto, perdón. Pero digamos, esa es la idea. ¿Eh? No sé si seguís estando ahí, Javi, pero reducís dimensionalmente, exacto. Ok, está, perfecto. Y bueno, nada, algunas observaciones, algo que verificamos, no sé si decir verificamos, pero digamos que esta construcción, vos podés decir, te agarro la gravedad en 3 dimensiones, ¿no? En este cilindro. Yo quiero la gravedad en el cilindro, en el borde. Para partir en el planteo que estamos haciendo en 2 dimensiones, digo, ¿se puede encontrar cómo es el espacio de fases de ese 2D en términos del 3D? Y la respuesta es que sí, se puede hacer reducción dimensional, se pueden imponer determinadas condiciones de fijación, y se obtiene la gravedad descrita por la acción que mostré antes para 2D a partir de la del 3D. Y bueno, lo último que dije es eso, de que las soluciones de Wheeler-DeWitt en 2 dimensiones se corresponden con la deformación de Tt barra en cierto régimen, en el que evalúo la solución a campos constantes. Y bueno, después algunas cosas que quedaron, que estoy viendo si logro entender, es que, ¿viste cuando te dije que tengo los vínculos y lo hago pegar sobre el funcional, y eso lo paso adentro de Z? Bueno, hay algunas cosas que ahí matemáticamente no están del todo ok, capaz. Entonces la idea sería ver si se puede formalizar de si realmente eso tiene nivel de formalidad que se podría, o sea, cómo hacerlo matemáticamente bien. Y bueno, ¿y qué más podemos aprender de ASCFT a partir de esto? Porque como decía, ¿no? O sea, vos rompés la invarianza conforme cuando deformás por Tt baja. Entonces, en sí yo no veo todavía la relación, no lo entiendo mucho, pero claro, hay olor a ASCFT, porque vos partís de la teoría conforme en el borde, la deformás, pero bueno, nada, hasta ahí llego. Muy bueno, Esteban, gracias. Pregunta. Michael. bueno, una pregunta que me ocurre es, ¿pueden hacer algo como, yo sé que no es tan infinito, pero puede ser grande la región en algún sentido? ¿Podrían imponer algo como alguna condición de borde que más o menos dice que tienen una relación cuántica de un agujero negro o algo así, y ver qué tipo de función de onda eso, qué estado eso corresponde en la teoría del borde, esa mecánica? Sí, acá para mí lo confuso es, en principio uno lo único que logra es decir, bueno, yo tengo la función de partición de una CFT con determinada carga central, eso es solución de la ecuación de Wheeler-DeWitt. Por cierto, la ecuación radial de Wheeler-DeWitt para el DS3. Ahora, ¿qué significa eso? No es del todo claro, porque en principio uno piensa en gravedad pura en AS3, tenés algunos estados, pero no necesariamente toda solución de la ecuación de Wheeler-DeWitt va a ser un estado que sea físicamente una descripción razonable de AS3, ¿no? Entonces, eso es un poco... Al principio lo único que uno está dando, no sé qué opinás vos, Miguel, pero al principio lo único que estamos dando son soluciones de un problema de una ecuación funcional. No, ya sé, pero si tienen la teoría viene de una dimensión de reducción dimensional de 4 dimensiones, entonces los agujeros negros están aquí. Sí, Pero es un agujero negro cuántico, entonces lo tienes que identificar por condiciones de borde. No, es una buena pregunta esa, honestamente. No, Y podría ser interesante jugar con eso. Sí, totalmente. Una aclaración de pronto
a esto es que, o sea, capaz que puedes ir a algunas diapositivas más tarde. Dime. No sé si puede. No. Así. La lógica es de lo que dijo Sebastián, una más grande. Adelante. Ahí está. Entonces, cuando uno busca que sí sea solución de la ecuación de Wheeler-DeWitt, con algunas manipulaciones más o menos bien justificadas, uno llega a que sí es una solución de la ecuación de Wheeler-DeWitt, sí hace cosas golpear en Z y por lo tanto Z se tiene que anular si lo de la izquierda se tiene que anular. Y la condición de que Z se anule es justamente que Z sea la función de partición de una teoría invariante de escala en 2 dimensiones. Entonces ahí está la relación ADS-CFT. Sí, Que sí, verificando Wheeler-DeWitt, es Z invariante de escala. No es invariante conforme, pero es un invariante de escala. Entonces la invariancia bajo isomorfismo. La invariancia bajo isomorfismo está por construcción ahí, porque mientras Z de E, ignoremos el fin, Z de E es la teoría conforme en un background con la geometría dada por E. Entonces asumís ese acoplamiento es geométrico. Y después, mientras la construcción sea geométrica y la cuantización esa que está implícita en esas integrales de camino respete la invariancia bajo grifos, entonces los vínculos de los lithios de la E. ¿Qué? Pequeño pedido. Bueno, pequeño pedido, está, de acuerdo. Logrando todo eso, que en 2 dimensiones está más o menos bien entendido, entonces la psi va a ser invariante bajo grifos por esta construcción. Y los otros vínculos de la gravedad, digamos, no importa, solo importa de Wheeler-DeWitt. ¿Preguntas? No sé, ahí en el chat. Ahí va. Misma pregunta. La pregunta es si hay preguntas. ¿Hay más? Bueno, gracias, Seba. Gracias a los organizadores del ciclo. Sí, ahí va. La verdad que ha sido un aplauso por el análisis. Gracias.